Bien, gracias por continuar. Estamos en este segundo bloque. Bien, le refería yo a las declaraciones que ha venido comentando el gobernador electo Américo Villarreal en torno a diversas reuniones y compromisos que se han venido haciendo con funcionarios del gobierno federal y con Banobras, que es el banco que usted sabe ocupa el dinero público para infraestructura principalmente en los estados. En el caso de Américo Villarreal dice que el desinterés que existió con el gobierno de México, refiriéndose obviamente a Presidencia de la República, fue una consecuencia ante la falta de coordinación y voluntad política y se perdieron oportunidades de desarrollo. Aquí la cuestión es el preguntarse en quién recae el factor de coordinación y de voluntad política para que los dineros se inviertan en un estado, de quien los aporta o de quien los recibe. Creo que ambos habremos de coincidir que el que paga manda, pero cuando se rompe el diálogo, considerando que el gobernador del estado, pasando una pandemia o finalizando una pandemia, que esta no ha sido declarada formalmente erradicada, pero ya retornando a la actividad político-económica un poco más tranquilos, todos los dineros públicos, la gran mayoría, se enfocaron durante 2 años y un poco más precisamente a la compra de vacunas, a la dispersión de las mismas y a la vacunación de la población. No se detenía el crecimiento del país, pero pues, habría prioridades y lo primero era la salud. Posteriormente viene no la polémica jurídica con una alta carga de política sobre la figura del gobernador. Usted debe de recordar que de manera paralela, los señalamientos y ataques que prácticamente daban por caído a cabeza de vaca del Ejecutivo de Tamaulipas fueron del presidente de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados Federal y, por supuesto, de la oposición local, en ese momento encabezada por el partido Morena. Todos, de manera conjunta, empujaban en ese sentido. Obvio, pues el gobernador, que inclusive recibió en dos momentos muy graves la noticia, ¿no? El desafuero y posteriormente la orden de aprehensión en su contra, que si bien es cierto se hizo la lucha, pues el diálogo, por lo menos entre las autoridades, el gobernador y quienes podían actuar, Hacienda, salud, educación, estaba roto, no existía. Pero yo vuelvo a insistir, hoy que nos diga Américo Villarreal que por supuesto va a haber o se va a recobrar, ¿no? Beneficios para la gente, pues esa es la obligación. Y obvio, pues hacer un gobierno afín a la 4T, las cosas podrían incrementarse. Pero sí me quiero dejar bien claro. El factor de coordinación y de inversión corresponde al que tiene el dinero y lo va a invertir, no al contrario. El otro es una lucha fuerte, difícil, ¿qué le digo yo? Pues casi de carta Santa Claus, ¿no? A ver si voltean los ojos para este lado. Habla sobre acusaciones y otras cosas más el secretario de gobierno, que a su vez es el encargado de la secretaria de gobierno, Gerardo Peña, sobre las declaraciones de Américo Villarreal. Te escuchamos, Amador. Y pues bueno, el secretario actual de gobierno, Gerardo Peña, pues le propone, reta a Américo Villarreal que presente pruebas de todo lo marcado. Yo creo la primera nota creo que estuvimos el día de hoy, donde la conferencia de prensa dada el día de ayer por el doctor Américo Villarreal, el secretario general de gobierno y coordinador del comité de entrega del gobierno de Tamaulipas, Sebastián Peña Flores, invitó al gobernador electo a presentar de pruebas que sustenten las declaraciones
Aclaró que no debe confundirse a la opinión pública con declaraciones si no se exponen las pruebas de lo señalado. Los tamaulipecos deben estar asegurados que si hubiera pruebas, se procedería de manera inmediata. Asimismo, a unos días de dar inicio el proceso de entrega-recepción, el gobierno de Tamaulipas llama a civilizar los ánimos y llevar de ambas partes un proceso ordenado y eficaz. Y bueno, en estas declaraciones yo creo que breves y concretas del secretario de gobierno hacia el nuevo gobierno entrante. Ahí está, ¿no? El reto. Pero sí, yo creo que el llamado a la concordia, ya el proceso acabó, es lo que yo le decía, ya terminó. Hoy, bueno, pues sí, no es fácil entregar el poder, van a querer ostentarlo hasta el último segundo, pero pues así como Cabeza de Vaca recibió de las administraciones priistas el control del Estado, pues ahora los morenistas lo harán de las panistas. No hay de otra, pero la batalla democrática y política es permanente, lo hemos comentado muchas veces, en razón de una oposición valiosa, fortalecida, que argumente, que cuestione, que presione, se gobierna mejor. Cuando hay una oposición efímera, o sin peso específico, pues los gobiernos y sus actores se van por la libre, no tienen límite. Por eso es muy importante que exista un Congreso que garantice eso, el debate, tampoco el bloqueo por el bloqueo mismo, pero sí el debate y el control. Para mí esa parte es sabia en la sociedad de Tamaulipas que supo direccionar su voto hacia eso, hacia los equilibrios. Por lo pronto ya renovaron la dirigencia del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, pero ojo, también con conflictos internos. Adelante, Amador. Bueno, Teo, y hablando de oposición, toma de protesta nueva dirigencia del Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Declaran planilla electa a Luis René Cantú e Imelda San Miguel con el bloque para el registro del ex senador José Julián Sacramento, el PAN. Validó la plantilla de Luis René Cantú Galván e Imelda San Miguel Sánchez para ser presidente y secretaria general de este instituto político, respectivamente. Declaran planilla electa a Luis René Cantú e Imelda San Miguel. Y pues bueno, Teo, la democracia, ¿no? La democracia en este partido que próximamente ya será la oposición en el Estado, pues bueno, pues la única plantilla que se presentó y pues por ende la única que queda. Algo contrastante, ¿no? Con lo que pasó con Morena. Y bueno, vamos a ver ahora este nuevo frente político que hará en este nuevo gobierno, cómo se dirigirá, cómo trabajará con un gobierno emanado morenista. Y bueno, esta es la plantilla que queda, son 3 años los que están. Y pues bueno, tras concluir el periodo de registro, pues eso fue el pasado 24 de agosto, la Comisión Estatal de Organización de las Elecciones del Comité Directivo Estatal declaró la procedencia del registro de la planilla encabezada por Luis René Cantú Galván. Informó al Consejo Estatal que contaba con un plazo no mayor de 15 días para determinar el paso siguiente de este proceso de renovación. Y pues bueno, vuelvo a repetir, pues la única plantilla pues es la que quedó electa en este Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Y para muchos es un dedazo al dejar fuera de la competencia a Julián Sacramento. El pretexto para no otorgarle el registro de su planilla es porque no cumplió con requisitos. ¿Cuáles? Bueno, pues ahí vienen enumerados varios de ellos, ¿no? Entonces, obvio, pues, al encontrarse de manera aislada el registro de una sola planilla, simplemente se cumplió con el protocolo en la reelección de este grupo.
que habrá de concluir hasta el 2025. Inclusive había denuncias, porque están publicadas, de que César Verástegui, el ex candidato a la gobernatura del PAN, habría hablado con varios actores pidiéndoles, pero de una manera no muy afable, el que no otorgaran sus firmas para el registro del ex senador. Y bueno, pues había mucho ánimo para que Luis René Cantú continuara como lo va a hacer, porque bueno, pues el trabajo que se hizo, aunque se haya perdido, también lo hemos comentado, pues no fue malo. El número de votos alcanzados no es nada despreciable para un candidato y queremos entender que están caminando ahora en la vertiente de algo que se avecina en Tamaulipas, que es importantísimo. La renovación principalmente del Congreso y de los ayuntamientos y del Senado y del Congreso Federal, de sus representantes ante el Congreso Federal. Tamaulipas tiene en un sexenio 3 llamados al voto, cuando en otras entidades solamente hay 2, en la que coincide con Presidencia de la República, en donde se renueva gobernador, eh, bueno, prácticamente toda la planilla, y la intermedia, en donde solamente cambia los congresos, en lo federal, solamente la Cámara de Diputados y los ayuntamientos junto con sus regidores. Pero Tamaulipas tiene en aislado la carrera por la gobernatura, y esto también genera que en la elección, que es intermedia para muchos estados, se enfrente a este proceso del gobierno del estado a 2 años de haber llegado, un poco menos de 2 años. Entonces, el gobernador, ¿qué tiene que hacer? Tratar de que ya con su fuerza, ya consolidado, apostándole a su esquema de trabajo, la sociedad le pueda otorgar más votos y más confianza en el Congreso. ¿Para qué? Para que el resto, pues por lo menos 3 años más de gobierno, que sería el tercero, el cuarto y el quinto, pueda encontrar el cobijo de un Congreso que le sea un poco más cómodo, es decir, ganar curules morenistas, petistas, las afines, el verde, etcétera. Y después se vuelve a enfrentar a otro proceso en donde a 1 año de su salida viene de nueva cuenta la renovación del Congreso, que es ahí en donde Cabeza de Vaca, si bien es cierto, perdió el control del Congreso, se empata, se equilibran las fuerzas. Entonces, para muchos dirán, bueno, qué interesante ejercicio tiene Tamaulipas. Creo yo es de mucho desgaste, porque más está enfocado a uno a tener la percepción electoral que la importancia de gobernar. Estás llegando y ya estás preparando a tus candidatos para el Congreso, dentro de 1 año y 4 meses tienes que tener candidatos al Congreso. Y terminando esa etapa, y además cambia presidente, cambia tus senadores, cambian tus diputados ante la federación. Y terminando esa, bueno, y viene la renovación de alcaldías. Entonces, para Tamaulipas, creo yo, deben de hacerse un ejercicio de determinar qué gobernador debe de tener una oportunidad menor en el tiempo para poder ajustar los calendarios. Ya lo hizo Puebla con mucho éxito, un gobernador de 2 años en la figura de Tony Gali, y hoy Puebla ya va a las urnas conforme al calendario federal. No recuerdo, lo hizo Baja California en la figura del senador Bonilla, igualmente se cumplen y ya Baja California está empatado con la parte federal. Falta Tamaulipas, porque además el desgaste permanente de los procesos electorales es mucho, es demasiado lo que se pegan cuando debiesen estar enfocados precisamente a gobernar. Pero bueno, así es como está el Estado, y por lo pronto así habrá de caminar. Ojo con este tema que quería yo comentarles antes de ir a la pausa
comercial. Bueno, retorno a clases sin incidentes, creo que esta es una buena noticia para Tamaulipas. No hubo nada que padecer, tráfico, nada más. Los perímetros escolares están siendo vigilados por casi 3,000 policías. Yo creo que también es un asunto importante, pero bueno, pues con esto concluye ya la temporada vacacional. Todos los pequeñitos han retornado a sus clases y están ahora pues en la necesidad, lógicamente, de pues acostumbrarse a un ciclo presencial, es como se le llama, y que tiene un reto formidable: no provocar que el coronavirus y ahora la famosa viruela del mono tenga alguna catapulto que nos podamos arrepentir, principalmente con los adultos en casa. Esa es la parte que más tenemos que cuidar. Y con las personas que presenten alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad que pueda en un momento dado causar crisis con el coronavirus. Voy al bloque comercial. Retorno.